Bien, cuando se habló de adaptación y de política pública, se hablaba de incentivos. Entonces, cuando nosotros llevamos estos temas a los gobiernos, dicen de dónde sale la plata, ¿cierto? Entonces, toda la disponibilidad de recursos que salen de las COP, que no existen, porque nunca he visto un peso de eso, ¿dónde están? Entonces, queda la pregunta, ¿de dónde salen los recursos para los incentivos? Porque los gobiernos de países en donde estamos trabajando tienen déficit serio, pues. En el ejemplo de Francia, si bien es cierto, es una medida loable y es realmente algo, en Estados Unidos las pérdidas son, o sea, estrambóticas, inimaginables. Tiran a la basura, o sea, barbaridades de comida. Por ejemplo, ¿no? En Europa es igualito, pero por ejemplo Francia está más sensible, pero al disminuir el consumo, pregunta, disminuyen las ventas de los países en desarrollo y los PIB de los países en desarrollo y los ingresos de los agricultores y etcétera, 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 para abajo. Es una pregunta. Al haber menor disponibilidad de agua, se incrementa la demanda por la temperatura. Se incrementa la demanda, porque no estaba puesto ahí. Nada más, esta es otra de la otra presentación. Y hay unos comentarios, pero... Ya. A ver, ¿había otra pregunta, Juan Mario? Yo creo que estamos viviendo una época complicada y es la época de la modernidad y la oportunidad del cambio climático. Así pudiera interpretarla. ¿Y qué cosa es un cambio de los conceptos de dónde se están moviendo los dineros en el mundo? Y ahora los dineros se empiezan a mover a cambio climático. Y a mi criterio uno de los grandes riesgos que hoy tenemos es que muchos dineros que incluso estuvieron dedicados al desarrollo de los más pobres, hoy están por cambio climático. Y en mi criterio están ocurriendo un grupo de fenómenos interesantes que donde todo lo tratamos de ligar al cambio climático. Una de las cosas, evidentemente, que se produce al abandonar financiamientos que debían estar en temas que son prioritarios, como pueden ser las cadenas de valor. Y las soluciones de las cadenas de valor, muchas veces, aunque puedan tener una influencia del cambio climático, en determinados renglones, evidentemente, en la medida en que nos alejamos desde donde se aplican las medidas de ganar, evidentemente estamos disminuyendo la implicación del cambio climático. Este es un tema que me motiva y que del cual espero aprender, y es muy complejo, pero que, bueno, ya lo pusiste por allá, pero que yo creo que nos debe llevar a la motivación y a la reflexión, sobre todo cuando vemos algunos de los ejemplos incluso que usted ha puesto. Franz y luego Iván. Sí, esta tarjeta es sobre todo para reflexionar respecto a que estamos poniendo al cambio climático y el tema de las cadenas agroproductivas al pequeño productor en una sola bolsa. Y creo que más bien el pequeño productor, la agricultura familiar, no hace tanto efecto en este cambio climático, o no hace, o cuál es la diferencia. Entonces, respecto a esta agricultura más moderna y esta agricultura familiar, que es la que realmente da seguridad alimentaria, porque la diversidad, y se plantea diversidad entre unas de las medidas de mitigación o de adaptación, eso no, muy difícil que lo haga la agricultura convencional, ¿no? Si no, lo van a hacer los pequeños, y eso es lo que están haciendo los pequeños productores, rescatando variedades, y creo que están dando esas respuestas. Entonces creo que tenemos que ver ese tema, y al final los más vulnerables van a ser los pequeños productores, ¿no? Sí, la pregunta tiene que ver con, digamos, rescatar una palabra que no he visto en la presentación, que es el tema de la biodiversidad. Los países, por lo menos de la cuenca amazónica, tenemos un tremendo recurso
y un capital natural impresionante, justamente fruto de la biodiversidad, de la variabilidad genética de nuestra Amazonía. Entonces, y ahí hay oportunidades de desarrollo de cadena de valor en base a la biodiversidad, pero manteniendo un esquema que no se base pues en el monocultivo intensivo, sino más bien en la diversidad de productos, en los cultivos asociados, en los sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, mi reflexión es esa, de cómo podríamos, en base a la diversidad, desarrollar un conjunto de cadena de valor que tienen también, como decía el colega, un componente mucho de pequeña agricultura o de comunidades nativas, comunidades, digamos, que están en las zonas, digamos, de la selva amazónica, por ejemplo, ¿no? Jorge y después. Gracias, Lorena. Mi comentario es sobre la necesidad, tal vez sea una buena idea de poder dedicar más tiempo y esfuerzo a investigar posibilidades, oportunidades. Yo creo de que más hemos invertido esfuerzo, energía en analizar riesgos que en analizar oportunidades, ¿no? Y si es que nosotros desde nuestras pequeñas posibilidades, para nosotros va a ser muy difícil como países, los que estamos acá, influir en las decisiones de los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Tal vez podemos invertir, ser más intensos en nuestras políticas de adaptación, de tal manera que podamos adecuarnos a un mundo con 2 grados más de temperatura y poder mirar al mar, no sé, a las profundidades del mar o al espacio, lo que sea, pero mirar cuáles serían las posibilidades para nosotros, digamos, ¿no? Como países. Yo creo que no se ha investigado o no se ha puesto tanto esfuerzo en las oportunidades, ¿no? Igual que en los riesgos. Gracias. Yo quería saber si es que en el tema de cambio climático y cadenas de valor se ha analizado o sea, nosotros tenemos un problema súper fuerte, que ya hay problema de que los jóvenes no se incluyen en la agricultura. Entonces, no sé si en un escenario de cambio climático y teniendo este componente de cadenas de valor se ha analizado cómo podría afectar el cambio climático a que los jóvenes, o sea, o cómo podríamos incluirles a los jóvenes en la agricultura. Eso, gracias. Bien, no sé si hay algunas respuestas a algunas preguntas. Sí, Claudio. De ninguna manera es respuesta, pero me animo a lanzar una cierta hipótesis que podría ser parte de la discusión de este seminario, ya que es de cambio climático y cadenas de valor. Hace un tiempo atrás se hablaba mucho de trabajar en cadenas de valor como una forma de incentivar innovación en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque se percibía que la generación de ingresos para generar mayor acceso a alimentos o trabajar en cadenas de valor para aumentar la disponibilidad de alimentos, trabajar en cadenas de valor, generaban los incentivos de mercado, ¿no?, para promover innovación en el sector agrícola. También se habló mucho tiempo de cómo congeniar, ¿no?, el desarrollo de cadenas de valor con un uso más razonable, ¿no?, de la biodiversidad. Y en el continente se han hecho muchos esfuerzos de articular la biodiversidad a cadenas de valor. Nuevamente, el mercado como un jalador de un uso responsable de la biodiversidad. Me pregunto si podemos pensar en las cadenas de valor
y el desarrollo de cadenas de valor para ciertos mercados nicho, por ejemplo, como un estímulo, como un incentivo a una mayor adaptación. Las cadenas de valor tienen los instrumentos suficientes para premiar a quien mitigue. Las cadenas de valor generan a través del mercado los incentivos suficientes para adaptarnos a una agricultura más resiliente. Creo que son preguntas que hacen a este seminario. No sé si hay algo. A ver. Solamente una preguntita que no, seguramente no podrá ser respondida hoy, pero que me gustaría que la pensáramos en los próximos días. Y es que cuando hablamos de los efectos del cambio climático en las cadenas de valor, tenemos la tendencia natural y lógica de concentrar la atención en el primer eslabón de la cadena. Y es normal, porque además ese primer eslabón está en manos, en la inmensa mayoría de los casos, de pequeños productores, ¿no? Y toda la parte ya de la transformación y la comercialización, ya entran otros actores que no son necesariamente nuestro grupo meta. Sin embargo, la reflexión que pienso que sí deberíamos hacer es al menos de evidenciar que si no hacemos nada por evitar grandes efectos en los otros eslabones de la cadena, los esfuerzos de nuestros pequeños productores en el primer eslabón se ponen más en riesgo, porque al final no terminan siendo comercializados, no terminan siendo comprados y pueden perderse, ¿no? Porque el mercado no está suficientemente listo como para comprarles, porque el cambio climático les está afectando. Entonces yo creo que ponderar, ¿no? En el justo sentido, cuánto de los eslabones, en cada uno de los eslabones de la cadena está siendo afectado por el cambio climático y quiénes son los actores y cómo el cambio climático, si no se atienden los otros eslabones, afecta al primero. Eso es un asunto de reflexión para los próximos días. A ver, no puedo responder a todas las preguntas, muchos de esos no tengo el suficiente conocimiento para responder, pero puedo opinar de repente. Voy a empezar con un comentario sobre el último comentario. Estoy totalmente de acuerdo que hasta el momento se ha concentrado mucho más en el primer eslabón de la cadena, que es la producción, y que falta todavía mucho por hacer en los eslabones a partir de la transformación, comercialización, transporte, etcétera. Y estoy también, de acuerdo que a nivel de los supermercados o a nivel de los comerciantes grandes, puede muy bien ser que son mucho más resilientes frente a impactos del cambio climático porque tienen muchísimos proveedores. Entonces, si necesitan algún producto de esa parte del mundo donde ahora hay una inundación, hay una sequía, lo que sea, tienen los contactos con otros proveedores, así que la cadena de su manera de pensar sigue funcionando y los que están afectados son justamente los pequeños productores o productores en las zonas afectadas donde se baja el ingreso de ellos. Entonces sí es importante de ver la importancia de los impactos climáticos por actor de la cadena también y por eslabón. A ver, para dar algunas ideas sobre las preguntas que tenían, la una que es cómo se puede incentivizar a los productores para que conservan también algún parte de servicios ecosistémicos o lo que sea. Es un desafío grande. Podría pensar en dos ejemplos. A nivel del Ecuador hay un programa que se llama el Programa Sociobosque, que justamente intenta es un programa del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y da un incentivo financiero para hectáreas de bosques o de páramo conservados por año. Y los productores o las comunidades tienen que entrar en un contrato más o menos de 20 años. Por el momento todavía no es muy sostenible ese proyecto porque todavía depende de fondos de la cooperación internacional para poder darle incentivo.
pero al menos si hay como un tiempo de 5 años o 10 años donde se puede asegurar el financiamiento para esos tipos de incentivos y se ve que es un incentivo válido, de repente ahí sí se puede generar una idea o una estrategia a nivel nacional de cómo a largo plazo se podría financiar un incentivo así. Otro ejemplo, no conozco mucho de Perú, pero sí he escuchado que se hicieron bastantes estudios para valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que la biodiversidad provee hacia la economía nacional. Y esos estudios fueron tan fuertes y eran tan cuantitativos que sí se convenció al Ministerio de Economía, creo, de Finanzas en el Perú, también de dar más valor a esos servicios ecosistémicos y biodiversidad porque se vinculó con la economía nacional. Entonces, estudios así también podrían servir. Pero también estoy segura que hay muchas otras ideas aquí en la sala. Francia, al disminuir el consumo, disminuye también las ventas de los países en desarrollo. Puede ser, pero igual creo que el problema más que tenemos no es que por el momento nos falta comida en cantidad, sino nos falta bastante en el tema de distribución. Entonces ahí es donde es importante de mejorar la distribución y mejorar también el uso de la comida ya generada, y si al final eso afecta también que necesitamos producir menos, no lo creo porque hay también aumento de población. Pero igual estoy abierta para otras ideas y opiniones sobre ese tema. A ver. Al haber menos disponible agua, ¿se incrementa la demanda? Sí, se incrementa la demanda. No sé si necesito decir más sobre eso. Si hay menos agua, entonces se aumenta también la demanda y con el aumento de temperatura y se incrementan los precios también. Cambio climático y agricultura familiar. Estoy de acuerdo que por el momento de lo que hemos visto en la presentación puede ser que había un enfoque más grande en los productos de exportación o los productos grandes. El Ministerio de Agricultura aquí en Ecuador han hecho un trabajo para vincular el cambio climático con la agricultura familiar. Entonces puedo también entregar esa publicación que de repente podría dar un poco de ideas de cómo a nivel de pequeños productores están también pensando este tema de cambio climático. Y había una pregunta sobre Amazonía, ¿no? Los productos de la Amazonía. Sí, que tenemos una gran oportunidad de Sí, mantener la biodiversidad en la Amazonía, que es productora de la reserva del agua del mundo, las mayores precipitaciones, la reserva, el mayor termoplasma que tenemos en el mundo, etcétera, y que deberíamos de conciliar, digamos, ese es un espacio para conciliar cambio climático con cadenas de valor, pero poniendo en valor el biocomercio, ¿no? Sí. Y no, por ejemplo, como se hace en algunos lugares de la Amazonía peruana, que se pone CCN51 y se tiran árboles por todos lados, ¿no es cierto? En vez de rescatar los cacaos nativos silvestres, que son cacaos que se necesita investigar, desarrollar, para poder poner en valor, que pueden ser productos con mucho valor agregado en el mundo, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos, podemos hacer una cantidad de ejemplos de productos de la biodiversidad que Sí. nos pueden conciliar ambas cosas. Sí, aquí mi duda sería si al final ese esfuerzo se concentraría más en el eslabón de la producción otra vez y no en toda la cadena de valor, porque no estoy segura cuánto interés tendrían los otros actores en los otros eslabones de la cadena de valor para conservar justamente esa biodiversidad y riqueza en el contexto donde se producen los productos, si también tienen la oportunidad de conseguirlos de otras zonas. Pero no sé, es para discutir. El tema de biocomercio también creo que es un tema que se discute bastante en Ecuador, donde hay representantes aquí del Ministerio del Ambiente y de Agricultura, también mi colega de la GIZ, donde pueden contribuir mucho más a esa discusión. No sé si hay alguna pregunta que no respondí, donde necesitan. ¿Cuál era la suya? Ah, ya. Sí. No, pero, sí. Y obviamente objetivo del taller el tema de incluir dentro de la cadena de valor el tema. Yo pienso de que
Bueno, nuevamente a veces falta un poco de conocimiento, de articulación, porque hay otras iniciativas que efectivamente se están dando, como es el caso de Ecuador, que se ha venido trabajando ya en tres versiones de medición de huella de carbono de productos de exportación. Entonces, aquí la medición de la emisión de los gases de efecto invernadero, estamos trabajando con los exportadores, con el último eslabón de la cadena. Entonces, me atrevo a pensar que se podría hacer ahí un match, una articulación, viendo, porque hemos trabajado ya con algunas cadenas, con banano, con cacao, con palma aceitera, con camarón, con chocolate, atún procesado. Entonces, donde obviamente vemos, ¿verdad?, que sí hace falta un poco trabajar y fortalecer al primer eslabón de la cadena. Entonces, en otras palabras, podríamos trabajar en algo ya más integrado, con toda la cadena de valor, porque hay ciertas empresas exportadoras, y esto se está haciendo un trabajo conjuntamente con ProEcuador, que obviamente es el organismo rector de la promoción de exportaciones e inversiones del país. Muchas gracias. Solamente por comentar algo, ¿no? Vale la pena y recalcar justamente lo que el compañero decía. Creo que estamos pensando mucho en productos de exportación y estamos descuidando mucho lo que es la parte micro. Nosotros como Ministerio del Ambiente y Proyecto Forexa estamos trabajando mucho en eso y ahí no vemos cadena de valor. Entonces, no pensemos solamente que el bananero, veamos que hay gente que produce 100 metros de hortalizas, veamos gente que produce 15 árboles frutales y que de eso vive. Entonces, deberíamos considerar, a mi criterio, crear allí una cadena de valor, no solamente en lo otro. ¿Por qué no pensar en que esa gente pueda asociarse, hacer un grupo de gente que produzca mermeladas, que produzca horticultura en conserva? No sé, o sea, ver ese otro espacio que no lo hemos visto. De acuerdo con ese comentario, excepto que, el enfoque aquí es que una vez que tengamos una cadena de valor, o si estamos elaborando una cadena de valor, ¿cómo podemos asegurarnos que incluyamos el enfoque de cambio climático en esa cadena de valor? Lo que estás pensando tú en ese momento es todavía cómo se puede hacer a un nivel local fomentar la cadena de valor. No, pero lo que pasa es que todos sobre eso estamos haciendo adaptación por ellos. No estamos haciendo mitigación, estamos haciendo adaptación a cambio climático. Entonces, pensemos que ellos necesitan también eso. O sea, no, lo que yo digo, o sea, muy personal mi comentario. El asunto es que vemos la cadena de valor en macro. ¿Por qué no ese macro ver una alternativa? Yo no soy experto en eso, para hacerlo en micro. Eso es lo único. ¿Yeah? Hay un comentario aquí de Juan. Buenas noches, casi. Tal vez invitarnos a pensar que las cadenas de valor no están enfocadas exclusivamente en productos de exportación. Pienso que sería un error en este evento. Hay cadenas de valor de mercados locales, hay cadenas de valor para mercados muy próximos a la producción campesina. Es un enfoque, es una metodología, y creo que las soluciones que están planteando aquí evidentemente pasan por la aplicación de un enfoque interesante como es el de cadenas de valor, con el mecanismo o con los instrumentos adicionales de cambio climático. Pero no creo que es pensar en lo grande, en la exportación exclusivamente. Y hay muchísimos ejemplos que se van a ver en estos días. No hay quien reciba. Aquí estás. Gracias. Solamente una pequeña acotación cuando hablabas de biodiversidad y cadenas de valor. Saco a relucir un ejemplo que es emblemático en el Perú. El que ahora exista en los mercados de Lima una gama de productos derivados de papas de colores, ¿no? Es un esfuerzo en cadena de valor y no solamente es un esfuerzo a nivel del eslabón de producción. O sea, a nivel del eslabón de producción se trabajó muchísimos años. Esas papitas, ¿no?, llegan al mercado porque se trabajó, ¿no?,
con todos los actores de la cadena, ¿no?, interesados en poner en valor la biodiversidad. Entonces, si a iniciativas de ese tipo, de poner en valor la biodiversidad a través de la cadena de valor, se le suman indicadores de cambio climático, creo que podría ser una alternativa, ¿no?, para enfrentar los retos que hemos hablado en esta primera tarde del taller. Y algo que me he puesto a pensar ahora, y perdónenme si suena a crítica, pero estamos hablando de cadenas de valor y me acabo de dar cuenta que en esta audiencia no hay un actor de la cadena. Sí, yo también. No, eso claro. Y eso me hace mucho recuerdo cuando empezamos a trabajar en cadenas de valor, ¿no?, en Perú, Ecuador, Bolivia, es que charlábamos mucho del tema de cadenas de valor, pero no nos enlazábamos a la cadena de valor en nuestras discusiones. Esa creo que puede ser una reflexión de tema pendiente para próximos eventos. Mauricio. Gracias. Yo creo que usted es parte de la cadena de valor de la papa, porque es investigador y además es consumidor, o sea, doblete. Está en dos partes de la cadena por lo menos. No, claro, pero bueno. Un par de comentarios después de escuchar las discusiones que me gustaría compartir con ustedes. Y el primero es, creo que a pesar de que relativamente el impacto de nuestros países en mitigación puede ser muy pequeñito, creo que debemos seguir en esa dirección y debemos seguir buscando cómo motivar la adaptación dentro de nuestras poblaciones. Pero algo perverso en lo que hemos caído es depender de terceros y esperar que la COP, los 8, liberen los 100.000 millones para que nos paguen la cuenta, aunque ellos sean buenos responsables del problema. Deberíamos de buscar, creo, cómo cargar el financiamiento de la adaptación y de la mitigación de nuestros países a nosotros mismos, a nuestra sociedad enterita, sensibilizando a la sociedad, haciéndola partícipe, metiéndola a través de la política pública en la educación, en el financiamiento, en la parte impositiva. No sé acá, pero en Nicaragua la gente tira el agua porque vale .00000 de dólar, o sea, no llega ni a un centavo. Y la gente la tira y la desperdicia de manera abierta, libre y descarada. En todos lados, a todos los niveles sociales, educados, no educados, pudientes, no pudientes. Entonces hay una falta de conciencia real. Claro, subirle el precio del agua te puede costar el voto. Entonces ya entra el político que tiene una visión diferente al tema de la sostenibilidad y al tema de lo que tenemos que buscar como sociedad. Nosotros podemos contribuir con esos análisis desde nuestros pequeños espacios de incidencia hacia esta dirección si realmente estamos convencidos de que nosotros debemos de aportar a la solución del problema con nuestros pequeños actos hasta donde podamos. Si alguno logra llegar a negociaciones más arriba, pues portador del mensaje. Porque la situación realmente pinta todo lo negro que se puede ver y todos los nubarrones que se pueden ver, pinta al tema del cambio climático y cómo nos va a afectar a nosotros primerito que a nadie. O sea, todos los del norte están mucho mejor y sus áreas de cultivo, antes no cultivaban vino y un montón de cosas más, ahora tomate, no sé qué, y nosotros cada vez menos y estamos menos preparados. No tenemos la tecnología, no tenemos los recursos, pero entonces creo que debemos de ser más propositivos. Es difícil verlo con ese nubarrón que tenemos ahí. Bien,
vamos a ir cerrando aquí este abreboca que habíamos dicho justamente al inicio con la presentación que hizo Bernita y Nadia. La idea es que obviamente aquí han salido varios temas, ¿no? Un tema es este tema de el tipo de cadenas con el cual trabajamos también para incluir el cambio climático de manera más intencionada y sistemática. Y obviamente son cadenas más ligadas a la exportación, son cadenas más ligadas a circuitos más cortos de consumo quizás más local también. O sea, ¿qué hacer en cierta medida para incluir de manera más intencionada el cambio climático en el trabajo y promoción de cadenas de valor? Obviamente hay muchos temas que ahora han salido, que quizás tenemos que intencionarlos más en la reflexión y en los casos que vamos a ver desde el día de mañana. No está todo dicho ni cerrado aquí la discusión, entonces mañana vamos a continuar ya con la reflexión en el tema. Mañana abrimos el día con el foro de políticas, con un panel para políticas públicas de cómo se incluye el tema de cambio climático en lo que es política sectorial agropecuaria. En este caso vamos a tener a Ecuador, Cuba y también Colombia, que son los 3 países. Quizás ahí nos quedamos un momentito los 3 países como para poder coordinar, en este caso con Mauricio, sobre cómo va a ser la dinámica del día de mañana del foro, del panel. Y después de eso ya vamos a entrar en los casos, ¿sí? Entonces, sí, un aplauso a Nadia y también a Bernita por sus aportes en este abreboca que hemos dicho que ya hemos entrado bastante en contenido, creo bien para poder hacer la reflexión el día de mañana. Bien, entonces nos vemos mañana a las 8:30.